En el nombre de Jesús, creemos que esta palabra obra en nuestros corazones. Declaramos, Señor, que esta palabra que se predica en este lugar, tú la pones en la vida de nuestro pastor, Padre, con sabiduría, Señor, para hablar a este pueblo, y que esa palabra penetre a lo más profundo de nuestros corazones y traiga cambios, Señor, en nuestras vidas, que podamos obrar a través de tu palabra, hablarla a otras personas, Señor. En el nombre de Jesús declaramos vida, Señor, en este lugar. Declaramos vida a través de la palabra predicada. Declaramos que somos hacedores y no oidores olvidadizos, sino que somos un pueblo obediente. Declaramos, Señor, que es tu palabra eficaz y que cumple el propósito en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Dale sabiduría a nuestro pastor, Padre, para que él pueda exponerla, que él pueda darla, Señor, con facilidad, con denuedo, Señor, y que podamos entenderla en nuestros corazones y ponerla por obra. Gracias, Señor, porque tú estás rompiendo maldiciones, tú estás levantando vidas, tú estás libertando al cautivo, Señor, estás sanando corazones, consolando al herido, Padre. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que obra, Señor, en medio nuestro, en nuestras vidas. Te damos honor y gloria, Señor, y creemos que esta palabra va a cumplir ese propósito en nuestras vidas, de levantarnos cada día, Señor, y hacer tu obra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Señor, por lo que tú estás haciendo en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te glorificamos, te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Le regalo una Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Un poquito más abajo el volumen aquí, hermano. Aquí en los monitores un poquito más abajo. Muy bien, tenemos un pasaje esta mañana que quizás es uno de los pasajes que pueden retar de una manera más grande la vida de los creyentes. ¿Se imagina usted al Señor estar delante de una gran multitud y decirles: miren, las cosas que yo hago, los que creen en mí también las pueden hacer? Pero piensa en el impacto que eso tenía que causar en la gente que lo estaba escuchando. La gente nunca había visto a los fariseos o a los líderes de los fariseos echar fuera demonios. Por eso cuando Jesús echó fuera demonios, se sorprendieron. Nadie nunca había visto que alguien pudiera reprender a los vientos y reprender la tempestad y que se detuviera. Por eso los apóstoles, cuando sucedió eso, dijeron: ¿y quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Está conmigo? La gente no había visto que era común en la vida de ningún profeta andar sanando de cualquier enfermedad y que multitudes se agolparan o que rodearan a alguien para poder ser sanados y que todos fueran sanados. Sí sabían que Elías habían sanado a algunos. Sí sabían que a través de Moisés Dios había hecho algunos milagros. Pero en la vida de Jesús se concentra el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la unción para sanar, libertar, para poder obrar restauración, vivificar de una manera tan grande que toda la gente está sorprendida, y por eso la fama de Jesús se esparció rápidamente. Nunca se había oído de que alguien pudiera sanar a los leprosos, pero Jesús limpió a los leprosos. Ahora, de repente, y entonces volvamos a meternos en la imagen, en el cuadro, de repente Jesús en una de sus prédicas, él dice: miren, lo que yo hago, los que creen en mí también lo pueden hacer. Tenía que causar un impacto. La mente de la gente inmediatamente tenía que comenzar a razonar y decir: no puede ser. Él lo hace porque Él es el Mesías. Él puede hacerlo porque Él ha venido de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Nosotros no podemos hacerlo. Pero Jesús está diciendo: el que cree en mí puede hacer las mismas obras que yo hago. Pero luego agrega algo todavía que puede dejar en shock a cualquiera y que nosotros hemos preferido ignorarlo. ¿Qué es lo que sigue? Y aún cosas mayores hará.
Y entonces el creyente promedio dice, con que ni he hecho las cosas que Jesús hace, y voy a ser mayores, con que no me he atrevido a orar por nadie, por sanidad, ni por levantar a ningún muerto. ¿Y cómo que voy a hacer cosas mayores si no he sido fiel en las cosas pequeñas? Así que, hermanos, tenemos aquí un pasaje que realmente puede convertirse en una porción de la palabra que puede impactar, que puede afectar de una manera tremenda nuestra mentalidad, nuestra forma de ver la vida, pero que en realidad revela la voluntad de Dios. Dios quiere que usted haga las obras de Jesús. Reciba eso. Dios quiere que usted haga las obras que Jesús hizo. Pero es Dios quien lo va a capacitar o quien lo ha capacitado para hacerlo por el Espíritu Santo. Porque lo que Jesús hizo, lo hizo por el Espíritu. Fue después de que Él fue bautizado en agua, que el Espíritu Santo vino. Fue después de que el Espíritu Santo vino sobre Él y lo llenó, que Él fue al desierto, fue tentado por el diablo, y fue después de que regresó del desierto que Él regresó en el poder del Espíritu y comenzó lo que se conoce como la vida pública. Eso significa que fue a partir de ahí que Él comenzó a manifestarse y comenzó a hacer sanidades, liberaciones y a predicar el reino, el evangelio del reino. Básicamente podríamos resumir que las obras del Señor Jesucristo se enfocan en esas tres áreas. Predicación, Jesús vino para predicar que el reino de los cielos se había acercado. ¿Puede usted hacer eso? Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago también hará. ¿Usted puede predicar el evangelio del reino? Son de las cosas más básicas. Predicar el evangelio es una de las obras que Jesús hizo. Él predicó arrepentimiento. Pero luego otra de las cosas que Jesús hizo fue que Él vino para poder liberar a los cautivos. Y esto fue lo que me hizo detenerme en esta porción de la palabra. Usted tiene la facultad dada por Dios, tiene el Espíritu Santo y tiene el nombre de Jesús para poder ministrar liberación a cualquier persona que esté endemoniada. Le estoy diciendo que usted tiene el poder para hacerlo. Le estoy diciendo que usted tiene la autoridad para hacerlo. Y ahora lo que resta es que camine en fe para hacerlo. Porque Jesús está diciendo, es que el que cree en mí va a hacer lo que yo hago. ¿Y qué es lo que Él hizo? Echó fuera a los demonios. En Marcos se nos narra, hermano, la unción en Jesús era tan fuerte, era tan tremenda, que dice que los demonios o la gente que estaba endemoniada, por causa de la presencia de Dios en la vida de Jesús, dice que los que estaban endemoniados venían y se postraban delante del Señor. Y Él les ordenaba que salieran. Les ordenaba que se callaran, porque muchos de ellos le reconocían, sabían quién era Él. Ahora, entonces tenemos que volver, y vamos a estarlo repitiendo muchas veces, tenemos que volver a aplicar que Jesús está diciendo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Usted puede echar fuera demonios, si usted cree, porque la clave es creer. En el respaldo, en la posición, en la autoridad, en la obra de Jesús, en el poder del nombre de Jesús y en la presencia de Dios en su vida. Entonces la iglesia, hermanos, según el plan de Dios y según la voluntad de Dios, es vista como una multiplicación de Jesucristos. Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y no es cierto que como padres la mayoría habremos cometido este error. Deberías de ser como tu hermano, mira tu hermano aquí, tu hermano allá. Porque cuando uno de los hijos sale bueno, porque dicen que salen malos y buenos, ¿verdad? Aunque yo no creo en eso, sino que cada uno decide su camino. Tendemos a ocupar ese ejemplo. Deberías de ser como, mira, o a veces hasta comparamos con alguien más, ¿verdad? Como tu primo. Ahora, Dios quiere que todos seamos como Jesús. Él quiere un montón de Jesuses andando en esta tierra, deshaciendo las obras del diablo. Él quiere un montón de sus hijos echando fuera a los demonios, sanando a la gente, hablando de sanidad, hablando de libertad, hablando de esperanza, anunciando el evangelio del reino. Y la base, hermano, es creer. El que cree en mí o el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. ¿Se imagina usted una iglesia? Y no hablemos de toda la iglesia, esta iglesia, donde todos los miembros se sintieran capaces
estuvieran plenamente convencidos de que les ha sido dada la autoridad de echar fuera demonios, se sintieran capaces y caminaran en la convicción de que sí, tendrán que resistir al diablo en sus propios cuerpos en cuanto a la sanidad, pero que también tienen que dar pasos de fe para poder atreverse a hablar sanidad sobre la vida de otros. ¿Se imagina usted una iglesia así, hermano? Mire, cada semana habría un montón de gente sanada. Allá afuera, en el mercado, en los talleres, en las calles, en el colegio. Y habrían un montón de testimonios. Así es como Jesús comenzó la iglesia. Por eso Él escogió a 12. Y según Marcos los escogió para que estuvieran con Él. Los escogió para que fueran a predicar el evangelio. Y los escogió para que fueran a liberar y a sanar a las personas. Es lo que Él hizo. Entonces Jesús lo que está haciendo es un movimiento de multiplicación. Lo que Él le delegó a los apóstoles, luego Él lo hace con los 70. Y luego que Él lo hace con los 70, antes de irse, Él lo delega a todos los discípulos. ¿Hay algún discípulo del Señor aquí? Un discípulo es un seguidor. Y todo discípulo es un imitador. Y es por eso que Jesús está diciendo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Ahora tenemos que comenzar entonces tomando esa responsabilidad. Usted tiene que hacer las obras que Jesús hizo, hermano. Mire, ya deje de pensar que usted está dando patadas de ahogado por ver si alcanza la salvación. Deje de pensar que usted está haciendo el ánimo por no salirse de la iglesia porque ganas le sobran. ¿Y qué va a hacer si se aparta del Señor? Deje de estar pensando que usted no sabe si está dentro o si está afuera, porque a veces se siente tan pecador, se siente que no está perdonado, se siente que no ha sido cambiado. Acepte el perdón, acepte la obra del Señor en su vida y párese en la posición que Él le ha dado. Cuando el hijo pródigo regresó, el padre ordenó que le dieran vestidura, que le pusieran calzado, que le pusieran anillo, y a partir de ahí el hijo retomó la posición. ¿Usted cree que el hijo andaba por ahí? Papi, ¿puedo agarrar otro pan? Así todo penoso. Papá, ¿te molesta si agarro más vino? No, él regresó y tomó su posición. Iglesia, tome su posición esta mañana. Amén. Si Jesús lo dijo, tenemos que creerlo. Así que no me crea a mí, créale a Él. Él es quien le está diciendo a usted por nombre: si tú crees en mí, las obras que yo hice también las harás. Y entonces luego viene la declaración: y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y nos da una declaración entonces. ¿Por qué Él dijo de que se podían hacer cosas mayores? Él estableció esta verdad: porque yo voy al Padre, como quien dice, yo ya no tengo tiempo para seguir haciendo más cosas. Pero habrán algunos de ustedes que van a tener mucho más tiempo. Mi tiempo se terminará pronto, 3 años y medio de ministerio público. Pero otros van a tener mucho más tiempo y van a tener un mayor alcance, un mayor impacto. Y lo cierto es que al revisar la vida de grandes ministros, podemos considerar ciertamente que hay gente que ha hecho cosas más grandes que las que Jesús hizo. Pero vamos a entender qué es lo que esto significa. Ahora, quiero comenzar estableciendo la base. 1 Corintios capítulo 6, verso 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y he estado repitiendo este texto, me he detenido en la vida por el Espíritu, he estado hablando acerca del Espíritu Santo en nuestra vida, pero he llegado a una conclusión: no he compartido lo suficiente sobre la vida del Espíritu, porque todavía no se nota en la vida. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermano? Que si no hacemos las cosas pequeñas, no vamos a hacer las cosas más grandes. Ese es nuestro problema. Que si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser puestos sobre más. Si no hacemos las cosas que Jesús hizo, ¿cómo vamos a hacer cosas que Él no hizo? Si no hacemos aquello que está a la mano, arreglar de nuestra parte, no vamos a poder hacer aquellas cosas en las que necesitamos una intervención de Dios o un mayor compromiso o una mayor entrega. Porque si no hemos hecho lo que es fácil hacer, entonces no podremos hacer las cosas difíciles. Pero quiero establecer esta base. ¿Por qué lo llevo a Corintios 6:17? Porque usted tiene que entender que la forma ideada por Dios fue que habría de ser por su Espíritu que los milagros y las señales habrían de suceder en nuestra vida y a través de nuestra vida. Dios determinó darnos de su Espíritu
para que su poder pudiera fluir a partir de nosotros, para que pudiera compartiendo. Esta mañana lo estoy enviando a dar lo que usted tiene. Busque a alguien en quien vaciar lo que usted tiene. Busque a alguien con quien compartir la vida, con quien compartir la esperanza, con quien compartir el poder del Espíritu Santo. Y no deje su talento ahí enterrado. En segundo libro o carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 22. El apóstol Pablo le escribe esto a su hijo Timoteo. Las cosas que él hizo. Entonces vamos, ¿qué estamos esperando para hacerlo? Tenemos que ir por el mundo con esta conciencia. Tengo una palabra de autoridad saliendo de mi boca. Tengo el Espíritu Santo dentro de mí porque yo estoy unido al Señor. El Señor Jesucristo está conmigo. Entonces las cosas que Él hizo, yo también las puedo hacer. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Entonces al final, ¿quién va a hacer las cosas? El Señor. No es usted. Así que es fácil colocarse en esa posición. No soy yo, es Él en mí. Por eso el apóstol Pablo dijo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso el apóstol Pablo dijo: Cristo vive en mí. Solo esta base, hermano, puede radicalmente afectar nuestra vida. El problema es, quizás aplicando la palabra profética que algunos no oyeron esta mañana, el problema es que hay una gran parte de la iglesia que está muy cómoda. Hay una gran parte de la iglesia que está adormecida. Ni siquiera cantan con pasión, ni siquiera cantan con devoción. Quizás estaba más entregado y más apasionado Jesús en la cruz que algunos creyentes cuando cantan. Porque Jesús había puesto, por el gozo puesto delante de Él, Él menospreció la cruz. Y algunos creyentes, por el almuerzo puesto delante de ellos, menosprecian la alabanza. Por el desayuno que no tuvieron, no tienen fuerzas para alabar a Dios. Entonces tenemos que cambiar nuestra mente, hermanos, y entender que como iglesia tenemos una responsabilidad. Tenemos que despertarnos a nosotros mismos. Tenemos que levantarnos. La palabra de Dios nos habla acerca de nuestra responsabilidad de levantarnos y resplandecer. Hay otro texto donde el Señor le dice a su pueblo: levántate, sacúdete el polvo. Mire, es su responsabilidad sacudirse el polvo, hermano. Ahora, si quiere seguir todo polvoso, polvosa, es su problema. Pero cada uno tiene la responsabilidad de levantarse, sacudirse el polvo y vestirse ropas de gloria y de hermosura por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que como iglesia fallamos, hermano, en no cumplir las instrucciones básicas. Fallamos en el compromiso, fallamos en la entrega, fallamos en la obediencia. La Biblia dice que el Señor se complace en los que le obedecen. La Biblia dice que el Señor se complace en los que le temen. Y esas son las cosas básicas en las que tenemos que caminar para luego ir a otro nivel, en el nivel del respaldo, el nivel de la unción, el nivel de la presencia de Dios. Como base podemos establecer esta verdad: estoy unido al Señor, así que no puedo estar solo. Usted nunca estará solo si usted ha nacido de nuevo, porque usted está unido al Señor. Usted nunca estará solo, aunque se sienta solo, porque Jesús está con usted. Porque Dios se hace real en nosotros por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Jesús habló sobre esto un poco antes de que esta revelación viniera a ser una realidad en la vida de la iglesia. Juan capítulo 17, verso 23. Es por esto, hermano, que cuando alguien inconverso recién recibe a Cristo y estas verdades se revelan a su vida, comienzan muchas veces con una gran devoción, una gran entrega, un gran fuego, una gran pasión. Pero el problema es que gradualmente nos acostumbramos a lo que ya tenemos. Y entonces ya no lo valoramos, ni lo vemos como el privilegio, no lo vemos con el valor. Mire, usted es un gran privilegiado al poder venir a este lugar y poder invocar el nombre de Dios. Porque hay un montón de gente arruinada en el mundo, hay un montón de gente sin esperanza, hay un montón de gente que no ha entendido el evangelio, y a usted Dios por su gracia lo ha traído con cuerdas de amor. Usted tiene un gran privilegio al estar sentado en este lugar. Y no lo digo por lo que somos nosotros ni por el edificio, sino por lo que Dios ha hecho en su vida y por las promesas que encontramos de parte de Él para nosotros. Invocar a Dios, hermano.
y que Dios nos oiga. Eso es un gran privilegio. Juan dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Ser llamado hijo de Dios, si eso no es poca cosa, hermano. Eso es una de las cosas más gloriosas que podemos tener en la tierra. Ser hijo del Dios Altísimo. No solamente un siervo, no solamente un ministro, ser hijos de Dios. Pero tenemos que llegar a asimilar la realidad, el peso de esas verdades. Ahora veamos lo que el Señor dijo en Juan 17, verso 23. Solamente la primera parte. Mire, yo en ellos. ¿Él en quiénes? ¿Él en quiénes? En nosotros. Mire esto. Yo en ellos y tú en mí. Qué precioso, hermano. Yo en ellos y tú en mí. ¿Quién está con usted? Jesús. ¿Y en Jesús quién estaba? El Padre. Así que ¿quién está en usted? El Padre y Jesús. Porque Él dijo que si alguno me ama, guardará mis palabras y mi Padre vendrá y haremos morada en Él. Yo en ellos y tú en mí. Qué preciosa palabra, hermano. Usted no está solo, hermano. Usted no está sola. Cuando usted está con los dolores, como predicaba hermana Blanqui, usted no está sola. El Señor está con usted. El dador de la vida está con usted. Solo hace falta recapacitar, reaccionar y pensar, si es que no estoy solo. Él está conmigo. Y en el nombre del Señor, como está escrito, podemos hacer proezas. En el nombre del Señor muchas cosas pueden suceder. Pero tenemos que caminar con esta mentalidad, mis hermanos. Somos seres espirituales, al igual que la gente del mundo. Pero tenemos el respaldo sobrenatural. Tenemos el respaldo divino. Esta mañana mi intención al meditar en estas escrituras a través de las cuales voy a guiarlo, mi intención es de que usted salga de aquí con esta conciencia. Dios está conmigo. Su espíritu está en mí y es el espíritu el que va a hacer las obras. No soy yo. Así que yo, ¿por qué voy a preocuparme de mi capacidad o de mi incapacidad si todo depende de Él? Eso es lo que usted quiero que, esa conclusión quiero que usted llegue. ¿Por qué usted se va a preocupar por su experiencia, años en el evangelio, edad, educación, dinero, etcétera? Si Él ha dicho, no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, si cada creyente logra posicionarse, llega a entender ese punto, es que es Dios en mí, es que no soy yo. No es mi experiencia, no es mi esfuerzo. Es el Señor el que va a obrar en mi vida. Y si me mantengo creyendo que Él va a obrar, Él va a obrar. Mire, yo creo que Jesús no lo pudo poner más fácil, hermano. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. ¿Cuál es la base entonces? Creer en Él. ¿Alguien puede creer en Jesús? ¿Alguien tiene problemas en creer en Jesús? ¿Será que es difícil creer en Jesús? No. Entonces todos cumplimos ya con el requisito. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también hará. O sea que usted está calificado ahora, hermano. Tengo certificados de graduación para todos, ya lo voy a llamar uno por uno, para entregar certificados de graduación para hacer las obras que Jesús hizo. Porque ya cumplieron con el requisito. Han creído en el Señor. Ahora, tiene que permanecer creyendo, porque esa es toda la base. Hermano, y no importa que yo nunca haya servido en esta iglesia, pues no importa, fíjese. Hermano, y no importa que yo no diezmo, sino que lo ofrendo, pues tampoco importa, fíjese. Hermano, y no importa que yo le he dado uno que otro problema a los líderes de ministerio, tampoco importa, fíjese. Es que esto está como el bautismo. ¿Qué le dijo el eunuco a Felipe? ¿Qué impide? Le dijo. ¿Y qué le dijo Felipe? Nada, le dijo. Si crees, le dijo, ahorita mismo. Mandó para el carro y lo metió al agua. ¿Qué impide que la iglesia haga las obras de Jesús? Nada. Si usted cree, ya la hizo. Pero si no cree, ahí está el problema. Si usted cree, ya la hizo. Porque la base es creer, hermano. ¿Y sabe qué? No es ni siquiera creer en que usted puede porque Él está en usted, sino que es creer en Él. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué fácil. La base es creer en Él.
Y creer en Él significa creer en su autoridad, en su señorío. Él es el que en el mundo estaba. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces el asunto no es creer que cuando yo intente hacerlo va a suceder. No, es creer en Él. Entonces la base ya está dada. Eso está como aquel ejemplo que le di hace algún tiempo. Tommy Tini menciona de que a él le gustaba jugar o le gusta jugar tenis. Es un escritor americano. Y un amigo de él que profesional lo invitó para jugar y él le dijo, tú sabes que yo no puedo. Y él le dijo, no, le dijo, es que mira, aquí el asunto es que uno que sí puede tiene que asociarse con uno que no puede. Y ya la hicimosle, porque vos no podés y yo sí puedo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sumar mis puntos. Vamos a sumar mis puntos y se van a considerar tus faltas, tu incapacidad. Y al final, en base a lo que yo puedo y a lo que vos no podés, es que vamos a ir a la competencia. Y dice que él aceptó porque entonces no hay nada que perder. No había ningún riesgo. Así que se fue y él testifica en uno de sus libros que él ganó su primer copa de tenis. En tenis en pareja. Pero no fue por lo que él podía, era por lo que el otro podía. Y no había la más mínima posibilidad de perder porque su compañero podía. Iglesia, no hay la más mínima posibilidad de perder porque Jesús, el Todopoderoso, el que estuvo muerto pero vive, está con usted. El que tiene la llave del infierno y de la muerte. Y eso como que es algo grande, ¿verdad? Porque como que si Él es el que tiene la llave del infierno y de la muerte, ¿cómo que puede hacer cosas más pequeñas que no tengan que ver con el infierno y la muerte? ¿No le parece? Entonces vea, la base es, estoy unido al Señor. Pablo le dice a Timoteo que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Entonces si cumplo con esa base, el Señor está en mí, yo creo en Él, entonces puedo hacer las cosas que Él hizo. ¿Y qué cosas hizo Jesús? Él predicó el evangelio. Él sanó a los enfermos, libertó a los endemoniados. Y entonces yo pensaba, ya ratos que no libero a ningún endemoniado. ¿Habrá venido alguno esta mañana? Porque a veces están así dentro de las iglesias. Estoy hablando en serio. Hay gente que puede estar endemoniada y viene a las iglesias una vez y otra vez y otra vez. A Jesús le sucedió 2 veces, estaba en la sinagoga la persona endemoniada. Yo estaba pensando, y fue lo que me llamó la atención para poder meditar sobre esto. Hace rato realmente que ya el diablo no ha tenido una manifestación o un demonio, una manifestación en la que estemos involucrados. Así que ya no me está gustando que tengo que hablar de glorias pasadas. Ya necesito una presente. Pues sí, yo estoy así, ahorita estoy así como David. No, pues sí, que cuando el oso, que cuando el león, ya necesito un Goliat. Y ese debería ser su anhelo también, hermano. Andar por este mundo deshaciendo las obras del diablo y machucando diablos. Sin cantar machácalo, machacándolos. Porque hay quienes solo cantan machácalo. Pero a usted lo envío en el nombre del Señor a machacarlos. Porque está escrito que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de los pies de la iglesia. Es la verdad, hermano. El problema es que nosotros oímos esto y lo leemos y lo encontramos en la palabra y nos pasa como aquel que metido en internet le dice: usted es el visitante número 2500 y si ha ganado $10,000, reclámelo. ¡Puc! Lo aprieta, apaga la pantalla, puras mentiras. Su mente está programada para no recibir aquellas cosas que huelen a cuento, huelen a mentira, huelen a falsedad. Usted ha ganado $100,000. Inscriba su nombre en Free Loto y usted va a estar recibiendo premios y esto y lo otro. Y usted será. No será. Y anula eso. No deje que su mente haga lo mismo con la palabra. Usted es más que vencedor. No deje que su mente anule eso. El Señor lo lleva siempre en triunfo. Acepte eso. No lo anule. No anule la palabra de Dios. No anule las verdades que el Señor habló. Reciba la verdad, crea en el Señor, confíe en Él y Él va a obrar en su vida. Ahora, vemos en este texto que el Señor continúa diciendo para que sean perfectos en unidad.
O sea, el interés de Jesús y del Padre era que hubiera una unidad ¿con quién? Con Él como Señor y con el Padre. Una unidad. Así que usted está unido al Padre a través de Jesús. Dios es por nosotros. Y entonces, ¿quién contra nosotros? Pero a veces pensamos, los pandilleros, hermano. No, eso no dice el texto. El texto dice que si Dios es por nosotros, ¿quién? Y la respuesta es nadie. Es radical, es absoluto. Es como Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor? Nadie. Mi novia, pastor. Es que me ha dicho que si sigo yendo a la iglesia, que me olvide de ella. Mi papá me ha dicho que no voy a ver ni un 5 si sigo siendo evangélico. La Biblia dice que no hay nada que pueda separarnos. Y me encanta cuando dice que ni ángeles ni principados. Ninguna cosa creada. Su vida está segura en la mano de Dios. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que pararse en la palabra. Tiene que creer en el Señor, en la obra del Señor. Como testificaba el hermano Porfirio hace poco, recordando cuando él fue sanado del sangramiento que tenía, porque tenía cálculo. Yo solo recuerdo que él vino, mire, es una de las oraciones más fáciles que yo he hecho, sin esfuerzo. Ahí en esa grada me dijo, pastor, quiero que ponga de acuerdo conmigo, me dijo, porque he estado orinando sangre, me dijo. Y me han dicho que tengo cálculos, pero a mí no me van a meter el cuchillo, me dijo. Y yo solo me acordé cuando le dijo al pandillero, el pisto no te doy, un pedazo de pan querés. Porque le querían robar el dinero mientras andaba vendiendo quesadillas. Yo solo me acordé, ¿verdad? Una palabra simple, sencilla, como la de aquella mujer, si toco el borde del manto seré sana. Una palabra de fe, una convicción interior. Y él me dijo, pastor, quiero que se ponga de acuerdo conmigo. Él no me dijo, pastor, yo quiero que usted ore por mi sanidad y que se haga cargo porque si me muero va a ser su culpa. No. Él me dijo, a mí no me van a meter el cuchillo, me dijo. He estado sangrando, me dijo. Tengo cálculos, pero a mí no me van a operar, me dijo. Póngase de acuerdo conmigo. Oremos, pues. Bien fácil la oración. Padre, yo me pongo de acuerdo con mi hermano, que por cierto, dicho entre paréntesis en letras chiquititas, ya creyó en ti, en el milagro que va a suceder. Gracias, bendito Dios. Amén. Eso fue un domingo. Lunes en la noche, él me estaba contando que había sido sanado. ¿Por qué? Porque él ya había creído. ¿Y qué es lo que Jesús nos pide? Que creamos en él. Y ese es nuestro gran problema, ¿verdad? Es que, ¿y si no pasa nada? Voy a quedar avergonzado. Si impongo las manos y el Señor la va a sanar y no la sana. Es que ese es el gran problema, hermano. Pero por eso el Señor lo puso tan básico y establece la verdad. El que en mí cree. Si usted ya cree, ya está calificado. Si usted ha creído en la obra del Señor, usted está calificado. Y usted tiene el respaldo del Señor, la presencia de Dios, el nombre de Jesús, unidad con el Padre. Ahora, Dios el Padre estaba en Jesús. Esa doctrina se encuentra fundamentada en muchas escrituras, donde por ejemplo se lee que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Mire qué cosa. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo. Porque es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Pero el punto es, Jesús está diciendo que Dios está en él. Ahora, si Dios está en Jesús y Jesús está en nosotros y con nosotros, tenemos a Dios con nosotros. Y no estamos solos. La presencia de Dios habrá de manifestarse. Porque dentro de nosotros ha sido depositado el poder del Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios, y lo único que va a liberarlo es creer. Ahora entonces llegamos al entendimiento de que en Juan 14:10, por eso él puede decir de que como el Padre mora en él en realidad en su condición humana no es quien hace las obras, sino que es el Padre. Juan 14:10. ¿No crees? Porque Felipe le dijo que le mostrara al Padre. ¿No crees que yo soy, yo existo, yo vivo en el Padre?
¿No crees que el Padre existe, habita o vive en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hacía las obras cuando Jesús se movía? Era el Padre. En Hechos capítulo 4 verso 12 dice que Dios ungió con el poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Él anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo. El problema de la iglesia es que la iglesia anda oprimiendo y enfermando y arruinando a los hermanos. Jesús hizo lo contrario. Nosotros otra vez le echamos una manita al diablo. Jesús anduvo liberando a los oprimidos. Nosotros pecamos a veces cuando oprimimos a otros. Jesús anduvo sanando. A algunos de ustedes ya le habrán dicho: me tenés enferma, me tenés enfermo. Jesús andaba sanando, la iglesia anda enfermando. Jesús andaba liberando, los creyentes andan oprimiendo. Lo veo bien sospechoso esta mañana, hermano. Hay que entender entonces la misión de la iglesia, hay que entender la posición de la iglesia, hay que entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora vemos aquí que la verdad fundamental en la que tenemos que detenernos es esta: Jesús no se atribuyó poder alguno. Jesús dijo: es que es el Padre el que hace las obras. Es el Padre el que hace las obras. Entonces esto tiene que llevarnos a esta conclusión: nunca seremos nosotros, es Dios el que hace las obras. Y por eso Pablo dijo que él podía gloriarse de lo que Dios había hecho a través de él. Dios había hecho. Él mencionó que él se había esforzado y que había llenado toda la región de Asia con el evangelio. Pero luego recapacita y dice: no yo, sino el Señor. Es Dios quien libertará a los cautivos a través de usted. Es Dios quien va a sanar a las personas a través de usted. Es el Padre quien hará las obras. Así que, iglesia, despiértese, recapacite con respecto a esta verdad y levántese para creer que el Padre hará las obras. ¿No es usted? Y no tenemos que dudar si Él puede, porque Él puede. Y no tenemos que dudar si Él quiere, porque Él quiere. Hubo un leproso que se acercó al Señor temeroso y le dijo así con un poco de distancia: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: sí quiero. Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere bendecirnos. Pero, iglesia, tenemos que estar interesados, así como el Señor está interesado en nuestro bienestar y encaminado hacia la bendición. Porque Dios ha puesto principios básicos que tenemos que seguir para poder encaminarnos y ver el respaldo, el favor, la bendición de Dios. Como decía Randy Jack, hay cosas básicas que pueden causar la bendición de todo creyente: que diezme, que se congregue y que lea la palabra. 3 cosas que cualquiera puede hacer, pero que muchos creyentes no hacen. 3 cosas que pueden cambiar la vida de las personas. Y él hablaba de la cuarta, la oración. Y bajo un estilo de vida fundamentado en esas 4 áreas, la vida de cualquier creyente va a permanecer. Y usted puede atravesar las tormentas de la vida porque el Señor está con usted. Busque a alguien que se está durmiendo a la par suya y dígale: no es tiempo de dormir, porque el pastor se desveló por usted. Juan 14:11. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Jesús había sido señalado de estar endemoniado. Me detenía ayer al meditar en la porción de la palabra, como en Marcos dice que los suyos vinieron para prenderle, porque dijeron: hoy sí se enloqueció. Los familiares, la mamá y los hermanos, la Virgen María pensó que Jesús estaba loco. ¿Recuerda usted que el texto cuando le dicen: Señor, le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan? ¿Recuerdan ese texto? ¿Cuántos lo recuerdan? Ok.
Pues fíjese que ese texto está después del que le estoy contando. Dice que los suyos vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí, este está loco. Hoy escogió 12 para que lo sigan. Y a los 12 les ha dado autoridad para echar fuera demonios y les ha dado autoridad para sanar a los enfermos. Cuando sus familiares, su mamá y sus hermanos supieron eso, se fueron porque lo querían llevar al psiquiátrico. No exagero, la Biblia dice que ellos dijeron que estaba fuera de sí. Pero había tanta gente que la mamá y los hermanos no pudieron entrar a la casa. Y entonces se da el fenómeno que después de que sana a un montón de gente, las personas le dicen, mira, le dice, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y él le responde, ¿quién es mi madre y mis hermanas? Y mirando a los que le estaban oyendo, él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esos que creen que estoy loco, ellos no son. Hermanos, llegará un momento en que la gente va a pensar que usted está loco. Y Pablo dijo, tolérenme un poco de locura. O sea que sí se vale estar un poco loco, pero loco cuerdo. O sea, no loco loco, sino que un loco cuerdo con la cordura del evangelio. Porque usted puede hacer locuras para el mundo, pero para Dios son la verdad. Las locuras que el mundo no entiende, pero que son la realidad que afecta la vida, que cambia la vida, la existencia. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Creer que al darle será dado. Es locura para la mente natural. Pero usted puede caminar y encaminarse hacia la bendición de Dios a través de obedecer la palabra. Y no importa que los demás digan que está un poco loco. Siempre y cuando no lo metan allá por Soyapango. Ahora el asunto es que Jesús dice, bueno, ya que ustedes no me creen en mí, creen que estoy loco, creen que estoy endemoniado, porque cuando él liberó a un endemoniado dijeron, este por Belcebú echa fuera los demonios. No creían en él. Creían que él era un impostor, que él era un falso profeta, creían que era un líder que se había levantado para oponerse al sistema romano. Entonces él les dice, bueno, miren, ya que no creen en mí, entonces crean por las obras, pues. Nicodemo vino con ese entendimiento, Señor, sabemos que ha venido del Padre, porque nadie con quien no esté Dios hará las obras que tú haces. Entonces Nicodemo le dice, yo sé que tú vienes del Padre. Entonces, ¿qué prueban las obras? Que el Padre está con nosotros. Entonces, ¿quién hace las obras? El Padre. Así que Jesús no anduvo ahí como un superhumano, Jesús no anduvo ahí como el Hijo de Dios, Jesús anduvo ahí como el Hijo del Hombre, ungido con el poder del Espíritu Santo. Y establece un estilo de vida para los creyentes, un estilo de vida que algunos ministros y que algunos creyentes han logrado descubrir y permanecer en. Porque cuando usted piensa en ministros, cuando yo leo biografías de grandes cristianos, cuando encuentro que hubieron mujeres, hermanos, que hicieron grandes cosas que yo no he hecho, digo, realmente aquel que cree en el Señor puede hacer las obras que Él hizo. Hubo una mujer en los Estados Unidos, creo que su nombre es Aimee Semple McPherson. Ella fundó la primera radiodifusora en los Estados Unidos en tiempos de recesión. Y yo todavía no he podido construir las aulas de la segunda planta. Pero ¿por qué usted no me ayuda? Esta mujer construyó un auditorio para miles de personas y yo no he llegado a 1000 nunca. Yo digo, no es que realmente que el que cree va a hacer las obras que Jesús hizo. Entonces tenemos que pararnos en fe para poder hacer las obras del Señor. Amén. Y entender que es Dios quien va a hacer las obras. No es usted, es el Padre el que va a hacer las obras. Yo creo que es fácil de entender. Si aún en Jesús fue el Padre quien hizo las obras,